El tema de esta noche tiene como título Padres ausentes. Y no tiene que ver, para aclarártelo ya desde el principio, no tiene que ver con padres que abandonan a sus hijos o madres que le toca criar a sus hijos solos. No, estoy hablando de papá y mamá que están ausentes de la crianza y de la responsabilidad de transmitir la fe a sus hijos. Es decir, padres que aunque vivan en la misma casa con sus hijos, son emocionalmente ausentes de ellos. Y esto es lo que vamos a hablar en esta noche entonces. Padres ausentes, estoy hablando de no una ausencia física, le voy a hablar a padres de familia, en este momento pues están viviendo en la misma casa con sus hijos, pero emocionalmente, que espiritualmente están desconectados de sus hijos. El propósito de este tema es no señalar, ¿verdad?, el problema, sino más bien ver qué es lo que quiere Dios de nosotros como papás y cómo poder reconectarnos con nuestros hijos, cómo poder reconectarnos con esa emotividad, con la parte espiritual de nuestros hijos, cómo poder conectar de nuevo con esta generación que está desconociendo las enseñanzas, que está desconociendo a Dios. Y la base bíblica de este tema, pues tiene que ver con el pueblo de Israel y con algo que yo leí esta lectura antes de preparar el tema y me sorprendía cuán actual es esto que le pasó al pueblo de Israel hace tantos años, tantos siglos, y qué tan actual es con lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad. Vamos a empezar leyendo el libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 8 al 10, para que tú puedas seguir esta lectura en tu casa, tú puedas meditar luego esta lectura. Jueces 2, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Al morir Josué, servidor de Yahvé, a la edad de 110 años, lo enterraron en el territorio que había recibido de herencia. Cuando esa generación a su vez fue a reunirse con sus padres, hago un paréntesis, es decir, cuando esa generación murió, le siguió otra generación que no conocía a Yahvé ni sabía lo que éste había hecho por Israel. Palabra de Dios. Es interesante esta lectura. Pensemos en esto que nos está diciendo la palabra en este día. Está diciendo, hablando de Josué, recordemos, Josué es el sucesor de Moisés. Es un héroe de la fe. Es indudable que Josué fue una persona extraordinaria, fue un hombre lleno de Dios, fue un hombre que sirvió a Dios hasta el último de sus días. Fue un hombre que cuando el pueblo de Israel renegó contra Dios en el desierto, él junto con Caleb se mantuvieron firmes, creyendo firmemente en Dios, y por eso fue el sucesor de Moisés. Y por eso fue el hombre que guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, que entró con el pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Moisés no entró, el que entró fue Josué. Pero la palabra nos está diciendo aquí que después de que se murió Josué, la generación que le sucedió, es decir, estamos hablando de sus hijos y sus nietos, era una generación que no conocía a Dios, que no sabía lo que éste había hecho por Israel. Yo me quedé como en shock en este momento. ¿Cómo es posible que un hombre que vivió la experiencia que vivió Josué, que un hombre que pudo experimentar la gloria de Dios como ninguno de nosotros haya experimentado nunca, no fue capaz de transmitir a su descendencia, a sus hijos? ¿Cómo es posible que una generación que vio a un Dios poderoso que los sacó de la esclavitud, un Dios que les abrió el mar, un Dios que hizo manar agua de en medio de la roca, no fuese capaz de transmitir a sus hijos, a sus nietos, este Dios en el cual creían ellos? ¿Qué pasó? Bueno, si seguimos la historia, esta generación que no conocía a Yahvé, que no conoció a Dios, empezó a caer en idolatría, a servir a los dioses paganos de los pueblos que tenían a su alrededor. Es decir, desconocieron al Dios verdadero por seguir a los dioses paganos, porque no conocían a Yahvé. Ahora aquí la pregunta, es tremendo esto, ¿y de quién es la culpa? ¿De quién puede ser la culpa de que una generación completa, después de que una generación de padres y abuelos conocían a Dios,
vieron los milagros de Dios, conocieron a un Dios que abría el mar, a un Dios que les habló, que les dio la ley, que les dio pues la manera de guiar su vida. ¿Cómo es posible que esa generación no transmitiera eso a la siguiente generación? Pensemos de quién es la culpa. ¿Será culpa del enemigo? Pues probablemente intelectualmente detrás esté, ¿verdad? Pero no. ¿Será culpa de Dios? ¿Es que acaso Dios tendrá que repetirle los mismos milagros a todas las generaciones para que puedan creer en Él? ¿Es que acaso Dios pues tendrá que abrir el mar en todas las generaciones para que vean qué clase de Dios es? Pues no es así. ¿De quién es la culpa entonces de que esta generación no conocía a Dios? Pues es culpa de la generación anterior, de sus papás, de sus mamás, de los abuelos que no transmitieron a sus hijos esta enseñanza. ¿Qué tan ocupado podría estar Josué para que su descendencia no conociera qué clase de Dios tenía? El Josué que dirigía a los ejércitos de Dios, que dirigía en nombre de Dios a los israelitas a la pelea, sus hijos se criaron sin conocer a este Dios. Qué tremendo esto. Esto, cuando leo esta palabra, pues hasta a veces me preocupa. ¿Será que acaso yo estaré predicando a la gente, ¿verdad?, en los medios? ¿Y será que acaso mi hijo crecerá sin haber conocido a Dios, al Dios que predicaba a su papá? Así de tremendo, pues lo podemos sentir personal hoy en este día. Pero vamos a ver cómo podemos resolver esta situación, cómo esta palabra es tan actual, cómo esta palabra es tan real hoy. Gracias a Dios me ha permitido trabajar con jóvenes. Tengo más de 15 años de trabajar con jóvenes en el trabajo que realizo. Y también pues en la parte pastoral, en las misiones que he realizado con la pastoral juvenil de mi parroquia, en los movimientos juveniles del lugar donde trabajo. Más de 15 años de escuchar jóvenes, de conocer jóvenes, de ser guía y tutor de jóvenes. Y he reconocido que realmente estamos en una generación que se ha desconectado totalmente, pero totalmente de la generación anterior. Sabes, históricamente entre una generación y otra pues no había mucha diferencia. Entre la generación de mis abuelos y la generación de mis papás, las cuestiones culturales, ideológicas, eran poca la diferencia entre uno y otro. Pero entre la generación nuestra y la generación de nuestros hijos hay un abismo enorme de desconexión emocional y espiritual, de conocimiento, de tecnología. Tus hijos están teniendo acceso a información que tú nunca soñaste siquiera ver en tu vida. Tus hijos están teniendo una puerta abierta a través de la tecnología de tener un acceso a cualquier cosa que ellos quieran ver. A un mundo digital pues que nosotros de alguna manera, que las generaciones anteriores a ellos pues no conocían, que no vivieron con eso, que nos tocó adaptarnos a esa revolución tecnológica, pero estos hijos ya vienen con esa, ya son nativos de la tecnología, de la era de la información. Vivimos en esta desconexión total entre la generación anterior y la generación actual. Y gran parte de esa desconexión es sobre todo porque nosotros nos hemos olvidado de comunicar a esta nueva generación lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que el Señor de dónde nos ha sacado el Señor, y eso nuestros hijos no lo están sabiendo. Y lo digo como padre también. Pensar que vivimos con niños que creen pues que siempre las cosas han sido así, que piensan que toda la vida es normal que tengan carro, que vayan a un colegio privado, y pensar que se sienten con el derecho a eso. Pensar que es natural que lo tengan. Y vivimos en una generación que conoce el precio de las cosas, pero no sabe el valor de las cosas. Y hay una gran diferencia. Uno sabe el precio de un celular, pero lo que no saben es el valor que ese celular representa en horas de trabajo, en esfuerzo, en sacrificio, en años de estudio para conseguir pues una posición. Y eso es lo que no están sabiendo estas generaciones, el valor de las cosas. Dan todo por sentado, igual como le pasó a esta generación del pueblo de Israel. Nacieron en libertad, nacieron ya con la tierra prometida conquistada, es decir, no les costó nada. Entonces ya van todo por sentado. No, esta tierra ya es nuestra, ya nacimos en libertad, nosotros no experimentamos lo de comer ajos y cebollas, eso no lo experimentamos nosotros. Y sus padres jamás les transmitieron esto que a ellos les había tocado vivir, la esclavitud,
los 40 años en el desierto no fueron capaces de transmitir eso a esta generación que luego desconoció a Dios. Y esto mismo nos puede pasar a nosotros si no somos capaces de transmitir a nuestros hijos, a nuestra nueva generación, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de donde Dios nos ha sacado y el esfuerzo que hemos tenido que hacer para llegar a donde estamos. Y vos en una generación que da todo por sentado, en una generación que se ha vuelto petulante, que se ha vuelto pues de alguna manera muy exigente con conocimiento total de que todos los derechos que tiene, pero no de todas las obligaciones ni de todo lo que Dios ha hecho en la vida de sus papás. Una generación que no conoce a Dios. Y como decíamos al principio, ¿de quién es la obligación de ser transmisores de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de transmitir a nuestros hijos? El amor a Dios es de papá y de mamá. ¿Saben? He encontrado padres de familia que dicen, bueno, yo pongo a mi hijo en un colegio católico, en un colegio cristiano, para que ahí le enseñen de Dios. Yo voy a dejar a mi hijo ahí a la iglesia para que ahí le enseñen de Dios. Y lo experimento, una generación de jóvenes cada vez más ateos. Aunque estén en un colegio católico, aunque estén pues en una pastoral, una generación de jóvenes cada vez pues más menos creyentes de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, con menos fe. Jóvenes que yo he escuchado de su propia boca que ya se declaran ateos en un colegio católico, incluso pertenecientes a una pastoral, los jóvenes que ya se declaran ateos. ¿Por qué? Porque no es obligación ni del colegio cristiano, ni de la iglesia, ni el sacerdote, ni el ministro, ni el catequista, transmitir la fe a tus hijos. No es obligación de ellos. Es su trabajo, lo van a hacer de la mejor manera posible, pero eso será siempre un complemento. Será algo que vaya a fortalecer lo que en casa van a vivir. Porque si en casa no están viviendo la fe, si en casa no están experimentando la presencia de Dios, lo que les digan afuera de nada les va a servir. Es de papá y de mamá la responsabilidad de transmitir esta enseñanza del Señor. Si no, pues escuchemos lo que dice la palabra también en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 9. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Atención, repíteselos a tus hijos, tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como distintivo. Escríbelos en los postes y en la entrada de tus ciudades. Palabra de Dios. El Señor aquí claramente nos está dando un mandato directo a nosotros como padres. Graba en el corazón de tus hijos los mandamientos de Dios. Y dice aquí, repíteselos tanto en casa como fuera de casa. Y el hecho aquí de repetir, para aclarar un poco más la palabra, repetir no significa que todos los días le voy a estar machacando lecturas y versículos a mis hijos. No, la cosa es, aquí lo que yo voy a transmitir a mis hijos no es tanto lo que me oigan decir. Porque esto tenemos que tenerlo claro como padres de familia. Lo que va a convencer no es lo que tus hijos te oigan decir, sino lo que te vean hacer. La palabra pues será importante, pero lo que va a convencerle verdaderamente será tu manera de actuar, la coherencia de tu vida. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo, ora, si nunca te ha visto a ti hacerlo? Ve a misa si no vas con él. ¿Cómo va a querer amar una iglesia si te ha escuchado criticar a tus hermanos? Si te ha escuchado hablar mal del padre, si te ha escuchado pues decir pues que este domingo mejor vamos a hacer otra cosa, pero no vayamos a misa. ¿Cómo va a crecer amando la iglesia? Pues si te ve que criticas, si ve que vas con la mayor pereza del mundo, que ves que siempre llegan tarde, que no le das ninguna importancia. Entonces crece no con lo que
le estás diciendo que es importante que lo hagas, sino más bien con lo que haces, con el testimonio que le dan, con tu vida, con tu lenguaje corporal. Es más lo que decimos con nuestro cuerpo, con nuestra manera de actuar, que lo que decimos con nuestra boca. Entonces, hoy la invitación es para nosotros como padres es hacer viva esta palabra, repetir a nuestros hijos, pero no a través de tanto palabras, sino más bien de nuestra manera de ser, de nuestra manera de actuar, que nos vean a nosotros cuánto amamos a Dios, que vean en ti a un hombre que ora, a un hombre que es capaz de arrodillarse delante de Dios y enseñarle a tus hijos a arrodillarse delante de Dios. Eso es lo que verdaderamente era una generación que se conecte espiritualmente con Dios. Tus hijos tienen que conocer tus luchas. Tus hijos tienen que conocer que no siempre tuviste carro. Tienes que conocer que en algún momento andabas en bicicleta. Que en algún momento no tenías ni bicicleta, sino que pues ibas a pie al colegio, iba a pie al colegio. Tienes que conocer de dónde vienes, lo que Dios ha hecho por ti. Tienes que conocer que en algún momento de tu vida Dios te tocó, te transformó. Porque esa es la manera con la que esta generación se conectará con un Dios vivo. No será con la teoría, con la catequesis que le dan los domingos. Será con el testimonio de tu vida como papá y como mamá. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy? Y esto es el motivo del título de este tema. Que vivimos en una sociedad de padres ausentes. Y como te decía al principio, esa ausencia no es física, sino es una ausencia emocional. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en tu casa, ahora con tus hijos, pero si cada uno está en su cuarto, tú estás en la televisión viendo el partido, el niño está en el cuarto con el celular, tu esposa está por ahí en la cocina, entonces están en la misma casa, pero están cada uno en su asunto. Entonces ven una desconexión total. Cada uno está en sus propias cosas, rara vez se hablan, y a veces padres que prefieren darle un celular, ¿verdad? Te presto el celular por 2 horas, ¿sabes? Y ni siquiera están viendo el contenido que está consumiendo ese hijo, esa hija, simplemente para que no moleste, porque llegué cansado, porque llegué pues de un día difícil de trabajo. Entonces toma el celular, para que veas YouTube y te entretengas por horas, porque no quiero desconectarme de esto. Entonces vivimos en esta desconexión con nuestros hijos, porque la paternidad, mi querido hermano, hermana que me escuchas, no se fundamenta solo en proveer. Y vivimos, lamentablemente me ha tocado experimentar este tipo de padres, tal vez en reuniones en mi trabajo, de padres que piensan que ser padre es simplemente proveer, que soy buen padre porque mi hijo está en un buen colegio, porque mi hijo tiene buena ropa, porque mi hijo tiene un buen celular, porque mi hijo pues tiene lo que quiere materialmente. Y te puedo decir con toda franqueza que realmente lo que va a marcar la vida de tus hijos no será este aparato que le regalaste, este último iPad o el Nintendo, el último que salió. No será eso lo que va a marcar su vida. Lo que vas a recordar tu hijo cuando sea mayor serán los momentos de conexión que tuvo contigo. Serán los momentos de felicidad que no los puedes suplementar por un aparato, por algo que le compraste. ¿Sabes? Tal vez mi generación, las anteriores, puedan recordar este evento. Hace ya muchos años, más de 20 años. En nuestro país hubo un tiempo donde se iba la luz, donde por noches enteras no había luz en la ciudad. Uno puede decir, bueno, hoy en día los jóvenes de hoy se mueren, se frustrarían de aburrimiento porque se les fue el wifi, porque ya no tienen cómo ver Facebook ni YouTube, entonces sería terrible para ellos. Pero yo recuerdo esos años, los 90 por ahí, cuando hubo esos momentos de apagones, como cuando yo estaba niño, como momentos muy felices realmente en mi vida. ¿Por qué? Porque no había televisión, la televisión pues se fue la luz, no hay televisión, encender una candela y empezar a platicar. Y empezar a escuchar las historias de mi papá. Y empezar a escuchar a mi mamá. Y empezar a estar ahí alrededor de mis hermanos en esos momentos. ¿Sabes? Porque son esos momentos los que yo recuerdo. No son las cosas que en algún momento me pudieron comprar o dar o dejar de dar, sino esos momentos
esos momentos de compartir, esos momentos de estar realmente conectados como familia. Sabes, a veces, por eso te decía que esta generación conoce el precio de las cosas, pero no conoce el valor de las cosas. Yo recuerdo cuando era niño que mi madre, pues sin que trabajara, pues era una ama de casa, pero con lo que le sobraba de comprar comida, el día del niño o en mi cumpleaños, pues siempre me compraba un juguete, algo pequeño, era un soldadito, algo, un carrito, que probablemente costaba muy poco, pero valía mucho. Y ahora reconocemos realmente que esta generación no conoce esto, el valor de las cosas, el valor de los momentos, el valor de estar juntos. Entonces, mi hermano, nos hemos vuelto casas que ya no son hogares, son hoteles. Yo no sé si tu casa en este momento de tu vida se ha convertido en un hotel. ¿Por qué? Porque todos se van temprano en la mañana y se ven hasta en la noche. Probablemente estés viendo a tus hijos crecer siempre acostados. Cuando te vas, está acostado, está dormido porque te vas muy temprano a trabajar. Y cuando regresas ya es tarde y solamente lo ves ya dormir. Y durante el día pues no lo ves jugar ni crecer. Hermano, los momentos realmente relevantes en tu vida, no los dejes pasar. Porque la infancia es algo que se va tan rápido. La adolescencia pues es un momento difícil de conectar más con padres y hijos. Y cuando ya son adultos, quieres remediar a veces siendo abuelo. No, que quiero ser el mejor abuelo porque tal vez no fuiste el padre que en algún momento debería ser. Entonces hoy la invitación es a conectar de nuevo con esta generación de hijos. Que estos hijos conozcan al Señor. Vivimos en una generación que cada vez menos cree en Dios. Que cada vez menos le interesa la iglesia. Que cada vez menos sabe lo que es orar y estar delante de la presencia de Dios. ¿Y de quién es la culpa? Es culpa nuestra. Lo primero que tenemos que afrontar en este día es esto, que es culpa nuestra. Que es nuestra responsabilidad ser los transmisores de la fe del Señor a nuestros hijos. ¿Sabes? Alguna vez hizo un estudio en una universidad, en este momento no recuerdo cuál, pero lo puedes buscar en Google y vas a ver que es real lo que te voy a decir. Se hizo un estudio en las iglesias sobre los jóvenes que estaban realmente comprometidos en la iglesia, que iban frecuentemente, que tenían un ministerio, que tenían una pastoral, sobre quién había tenido más influencia para que estos jóvenes se comprometieran en la iglesia. Y se hizo un estudio a las familias de estos jóvenes. ¿Saben lo que resultó? Esto es extraordinario. Que cuando papá, esto es una palabra para ti, hermano varón que me estás escuchando. Porque varón no es simplemente pues porque hablo fuerte, porque grito, sino porque soy el sacerdote del hogar. Cuando papá era el que estaba comprometido en la iglesia, escucha esto, cuando era el varón, el hombre, quien estaba comprometido y llevaba a su familia a la iglesia, el 75% de las veces la familia completa se congregaba y había éxito en cuanto a llevar a los hijos a la fe, cuando era el varón. Cuando era la mamá la que asistía a la iglesia y le pedía a sus hijos, acompáñenme, solo el 25% de las veces tenía éxito. Y esto no es porque la mamá lo haga peor o mejor que nosotros, es porque el papel que Dios ha dado a los varones es el ser sacerdote de nuestra familia. Lamentablemente vivimos en una generación de papás, hablando del papá, del hombre, que se ha desligado de su sacerdocio espiritual, que se ha desligado de su papel fundamental de ser el sacerdote de su casa. Es impresionante este estudio que hicieron en estas universidades, que cuando es el hombre quien tiene a las riendas de decir vamos a la misa, vamos a la iglesia, vamos a congregarnos, vamos a orar, el 75% de las veces los hijos le hacen caso. Pero cuando es la mamá, entonces solo el 25% de las veces. Por eso vemos que las iglesias están llenas de hermanas. Cada vez son pocos realmente los hombres que son comprometidos con la iglesia porque se han desligado de ese papel de ser sacerdote de tu hogar. Y el Señor en esta palabra del Deuteronomio se la está hablando a los papás, está hablando al padre, que es él quien debe repetir esta palabra, quien debe ser el transmisor del amor de Dios a los hijos.
Y esto es terrible, ¿verdad? Vivimos en una sociedad de hombres desentendidos con esto de la fe. No, que tu mamá te lleve a la iglesia, que tu mamá te lleve al catecismo. Y por eso no está funcionando, porque es un papel que no le corresponde a la mamá, es un papel que no le corresponde a la mujer. El ser sacerdote, el ser el que transmite esa fe, te corresponde a ti, hermano varón. Entonces, para ir aterrizando ahora este contenido, este tema que hemos estado tratando en este día, en primer lugar, recordar que no podemos pretender ser cristianos y tener éxito en muchas partes de nuestra vida espiritual, financiera, y fracasar como padres. Alguna vez prediqué, hace ya un año creo, en este mismo programa, sobre el rey David y lo pésimo padre que fue. Y eso es algo que poco conoce la gente. Conocen al rey David, que derrumbó a Goliat, el gigante, que triunfó en la batalla, que fue un rey esplendoroso. Lo que no saben es que fue un terrible padre de familia. Es que uno de sus hijos violó a una de sus hermanas, y es que otro de sus hijos mató a este que violó a su hermana, y que David hizo poco o nada para impedir todo esto, y que al final todo terminó en una tragedia, y que al final David en los últimos días de su vida terminó solo. ¿Por qué? Porque fue un pésimo padre. Entonces, mi hermano, si Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecirte de manera plena, de manera total en todas las áreas de tu vida, no solamente en lo espiritual, no solamente en lo financiero, no solamente en lo que hagas en la iglesia, sino que también en tus hijos, también en tu familia. Nosotros tenemos que tomar para nosotros las promesas que Dios dio a Abraham. Recordemos la séptima promesa de Abraham, que por él serían bendecidas las generaciones. Ojalá nosotros también podamos, por nosotros, bendecir a las generaciones que vienen delante de nosotros. Que por mí sean bendecidos mis hijos, que por mí, porque les he inculcado esta palabra, sean bendecidos también mis nietos y todas las generaciones, porque esto es una cadena. Si yo enseño a mi hijo a amar a Dios, lo más probable es que él le enseñe a mi nieto a amar a Dios. Y así se va a transmitir esa bendición de generación en generación. Pero tenemos que tomar las riendas hoy de nuestra familia. Sí, mi hermano que me estás escuchando. Nunca es tarde para empezar. Si nunca tuviste esa conexión con tus hijos y hoy ya son grandes, y hoy son adolescentes, nunca es tarde, porque sabes, uno nunca deja de necesitar el abrazo de papá y de mamá. A mi edad yo todavía sigo necesitando pues la presencia, el amor, el cariño de mis papás, que gracias a Dios están vivos. Los sigo necesitando. Nunca es tarde para poder reconectarte con ellos, para poder conectar de nuevo con esa parte que en algún momento hemos descuidado. Y hablando de esto de la paternidad y conectar psicológicamente, emocionalmente con ellos, otra palabra más, sobre todo para los padres que tienen hijas. ¿Sabes lo que va a hacer que tu hija escoja a un buen marido? Que escoja a un buen hombre, que no se vaya con el primero que le diga cosas bonitas. Va a ser la calidad de padre que tuvo. Esto es psicología básica. La hija buscará el afecto, ¿verdad?, que le faltó de ese papá en otra persona. Pero si tuvo un papá que la trató como princesa, si tuvo un papá que la trató con el mayor delicadeza, que la llevaba a pasear, que le invitaba, que le decía mi princesita, que la trataba con amor, esa hija conocerá el verdadero amor y ese padre será el modelo para lo que luego buscará en un esposo. No se va a conformar con cualquier patán cuando conoció a un padre que la amó y la respetó y que la trató como una reina. Entonces esto es básico. Esta psicología, ahora esto que nosotros transmitimos a nuestros hijos, los tocará para el resto de su vida. Saben, yo quisiera al final de mis días, si Dios me permite vivir muchos años, llegar al final de mis días y decir, bueno, hice lo mejor que pude. Hasta donde la imaginación me llegó, hasta donde pude hacer, pero para darle a mi hijo lo mejor, no tanto en lo económico, no tanto en lo que le pude comprar, sino más bien en transmitirle la fe, en que mi hijo
al final puede decir, mi viejo me enseñó a orar, mi viejo me enseñó a amar a Dios, mi viejo al final de sus días pues siguió sirviendo a Dios hasta el final. Yo ese es el anhelo que tengo, que él pueda reconocer y servir a Dios y amar a Dios por lo que él vio en mí como papá. Así que esto debería ser también el anhelo de todos nosotros, que nuestro hijo llevarlo al cielo. ¿Sabes de qué te serviría que tu hijo estudió en la mejor universidad, que tuvo el mejor trabajo, si al final su alma se va a perder porque nunca le hablaste de Dios, porque nunca le enseñaste a amar al Señor? ¿De qué le servirá, como dice el Evangelio? ¿De qué le servirá haber ganado el mundo, haber estudiado, saber varios idiomas, tener una buena educación, un buen trabajo, si al final ha perdido su alma? Yo estoy seguro que en algún momento de nuestras vidas Dios nos pedirá cuentas por los hijos que te dio, por los hijos que nos dio. Hermano, hermana que me estás escuchando, en algún momento Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste por ellos? Sabes, hay un momento en donde uno ya no puede hacer nada, pero si uno creó las bases, si uno puso los cimientos, los hijos pues van a seguir esa línea, esa base que uno les dio. Pero si no les diste nada con qué defenderse, si no les diste nada que alimente su fe, entonces al final sí cometiste una falta. Sí tendrás que presentar tus cuentas delante de Dios, por qué tus hijos se perdieron. Puede ser que tú llegues al cielo porque al final serviste al Señor, pero ¿qué pasa? ¿Ahora de qué sirve haber hecho convertir a otros si en tu casa tus hijos se perdieron, si tu matrimonio se perdió por no haber hecho de tu hogar, de tu matrimonio, una iglesia doméstica? Y esto pues es precisamente la conclusión de esto. Nuestro hogar es nuestra iglesia doméstica. ¿Y quién es el sacerdote? Eres tú, mi hermano, que me estás escuchando. Tú tienes que ser el transmisor de esta fe a tus hijos. Y mamá y papá pues ser ayuda idónea, ¿verdad?, para transmitirla. Lamentablemente hemos dejado a las mamás pues ser las únicas responsables de la fe, cuando en realidad los primeros responsables somos nosotros, los varones. Así que llegando ya al final de esta predicación de este día, pues invitarte a que la generación que tienes en tus manos, niños pequeños o adolescentes, que no les pase como le pasó al pueblo de Israel, a esta generación que no conoció a Dios, y por no conocer a Dios empezó a servir a dioses paganos. Y esta generación que no conoce a Dios hoy está sirviendo a dioses paganos de la pornografía, de la violencia, del materialismo, del secularismo. Está sirviendo a dioses paganos del sexo desenfrenado. Esta generación está sirviendo a otros dioses porque la generación responsable de enseñarles al Dios verdadero no lo está haciendo. Así que con estas palabras pues espero que por lo menos motivarte, que por lo menos mover tu corazón para que tomes la responsabilidad de ser el protector, el garante de dar la fe, de transmitir la fe verdadera a tus hijos. Esperando que haya sido de mucha bendición para ti esta palabra de parte del corazón del Señor. Y para ir terminando, pues leo algunos de los mensajes que nos han escrito a lo largo de estos minutos. Y saludando a todas las personas, ya pusieron pues ahí en la televisión, usted puede ver en un banner que dice WhatsApp, el número de WhatsApp también de aquí del canal, para que usted pueda escribir, ¿verdad? Reportar su sintonía, reportar pues que desde dónde nos está escuchando, nos está viendo, y así pues poder también orar por usted. Así que ahí pues tienen ahí los teléfonos que están ahí en estudio, ¿verdad? Estamos en este momento pues transmitiendo totalmente en vivo, y vamos a leer algunos de los mensajes, de algunos de los comentarios de los hermanos que nos han escrito en el Facebook Live, que es lo que tengo yo por aquí. Seguramente también en el WhatsApp pues habrán algunos mensajes. De la hermana Daisy Cedillo, saludos, bendiciones hermano, ore por mi hermano que vaya bien en su viaje y lo proteja. Amén, que así sea, ¿verdad? Seguramente, pues, me imagino que será el viaje que están enfrentando muchos de nuestros compatriotas, el viaje por un futuro mejor, por la frontera del norte, pues que el Señor la cubra con su sangre, ¿verdad? La hermana Rosa Galvez,
Bendiciones, hermano. Buenas noches. Lo estoy viendo en Higón, Lucerna. Por favor, ore por mi familia que estamos pasando por una gran aflicción. Por mis hermanos que están en Estados Unidos, que no tienen un trabajo bueno y que nos miran bien allá. Hermana Rosa Galvez dice, oración por mí, que no estoy bien y estoy haciendo cosas que no son correctas. Me siento perdida y sucia, esa es la hermana. Bueno, hermana, para el Señor, la palabra es parte del corazón del Señor. Como esa mujer que derramó el perfume de alabastro en los pies del Señor y lloró en sus pies y le secó con su cabellera las lágrimas, así tenemos que a veces estar delante de Jesús, porque ante Jesús nadie es sucio, nadie es indigno. Y hoy te lo digo de parte del corazón de Dios, delante de Jesús tú no eres indigna ni sucia. Por muy oscuro que sean los pecados que nosotros hayamos cometido, Dios siempre nos mira con amor, y siempre que vayamos a Él arrepentidos, con un corazón contrito, Él nos perdona y Él borra todas nuestras faltas. Así que con esa confianza, acércate al Señor. Hermana Mayra Salinas, bendiciones, hermanos y hermanas. Y así pues saludar a todos los hermanos que nos hicieron el honor de vernos en este día. Bendiciones para todos ustedes y seguimos orando. Y te pido pues que sigas orando también por nosotros, orando por este servidor, para que el Señor nos siga dando la fuerza de seguir llevando este mensaje, esta palabra de parte del corazón de Dios hasta cada uno de ustedes. Y llegando así al final de este tema de este día, esperando que estas palabras hayan tocado tu corazón y que empieces a ser el sacerdote de tu hogar, que empieces a orar por tus hijos, a bendecir a tus hijos. El Señor quiere familias bendecidas. El Señor quiere hijos que le sirvan, que le conozcan, y lo van a hacer si tú tomas la responsabilidad de ser tú quien les enseñe la fe, quien transmita la fe en tu hogar. Que Dios te bendiga y que la paz de Cristo llene tu casa, tu familia, y también la intercesión de María Santísima, nuestra buena madre, esa madre que siempre está pendiente de nosotros, como en la boda de Caná, interceda por tu matrimonio, por tus hijos. Nos despedimos pues dándole gracias al Señor, bendiciéndole que a Él que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga. El Ministerio Católico Caminando con Jesús presentó su programa Caminando en la Palabra.